el análisis de correlaciones en el crecimiento de biogránulos a partir de aguas residuales sintéticas de origen industrial. La siguiente ponencia estará dividida en la introducción, metodología, resultados, conclusiones y las referencias. Primero me gustaría hablar un poco sobre el impacto que han tenido los compuestos químicos en nuestra vida cotidiana, ya que se pueden encontrar actualmente en diferentes sectores, como lo es el alimenticio, el farmacéutico, metalúrgico, textil, en pinturas, en la petroquímica, en muchísimas cosas, pero me gustaría hablar sobre todo en el sector de la agricultura, ya que debido a las descargas que hacen las industrias y los municipios en las aguas residuales, que al final terminan siendo en bienes nacionales como lo son los ríos, mares, lagunas, etcétera, pues se encuentran cantidades de compuestos orgánicos como lo son el nitrógeno y fósforo y sustancias como lo son los pesticidas y farmacéuticos que no se pueden degradar de manera natural o les cuesta un poco a los sistemas degradarlos. Además de que el agua de tipo industrial presenta la carga orgánica y tiene presencia de metales pesados, de los que se puede encontrar cromo, plomo, vanadio, bario, níquel, se pueden encontrar sustancias como arsénico o sustancias que no se degradan con facilidad, como lo son los compuestos aromáticos de los que destaca el benceno, el gileno, el tolueno, por mencionar algunas sustancias. Es aquí donde la reducción de esa contaminación ha sido primordial para varios países, ya que no se puede seguir con esta contaminación tan acelerada. Es ahí donde se han buscado tecnologías emergentes con las que se pueda tratar dicha contaminación, de las cuales destaca el tratamiento biológico, ya que debido a la gran carga biológica de microorganismos que contiene, estos pueden degradar con una facilidad y eficiencia la carga biológica orgánica. Por ejemplo, los carbonos, los nitrógenos, fósforos presentes en agua y sobre todo tiene un bajo costo, ya que dichos microorganismos no son nada costosos y son de fácil cultivo. Esto lo ha vuelto el método más competitivo a nivel mundial. Es de aquí donde partimos de la importancia de un cuidado de los lodos granulares que van a contener los microorganismos, ya que hay varios factores físico-químicos que pueden afectar la estabilidad de ellos. Y pues estos microorganismos van a compactar los lodos que van a ser los que tienen las propiedades de la absorción de sustancias químicas tóxicas que nos van a permitir no solo degradar la materia orgánica, sino también degradar sustancias como los metales pesados. Ahora, les voy a hablar un poco sobre la metodología. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el lodo tipo batch que se puede apreciar en la imagen, que tiene una capacidad de 5 litros. Este lodo ya tiene varios sensores que nos permiten medir lo que es el pH, la temperatura, nos permite también controlar la aeración mediante dos flujómetros de aire que tenemos conectados ya al reactor. También ya cuenta con un agitador metálico que se encuentra en la parte inferior del recipiente, donde podemos controlar el mezclado. Además de que por la parte superior nosotros podemos disponer del agua sintética hecha por nosotros mismos para la alimentación intermitente de dicho reactor. Para la alimentación nosotros dejábamos de alimentar el reactor durante 5 minutos para separar la fase acuosa de los lodos y así íbamos alimentando durante 30 minutos para así tener una alimentación controlada. Sobre la composición del agua sintética es la que les presento en esta tabla, de lo que me gustaría destacar el acetato de sodio, que fue nuestra fuente de carbonos para la mezcla, y el fenol, que fue nuestro componente prioritario a tratar, ya que como lo saben, el fenol es un compuesto aromático que no se degrada por la naturaleza, lo que le da la propiedad más tóxica a nuestra agua, que es nuestro punto de interés. Los demás vamos a considerarlos como trazas, pero no voy a ahondar tanto en qué compuestos son, pero del lado izquierdo se puede apreciar una imagen del agua sintética ya realizada por su servidor. Sobre las condiciones del bioreactor, como les mencioné, hay muchos parámetros físico-químicos que nosotros podemos modificar. Entre ellos se encuentra el aire, que nosotros lo manejamos a un flujo de 1 litro por minuto y sobre todo nuestro flujómetro era bastante estable, por lo que no tuvimos variaciones significativas. En términos de la temperatura, nosotros la ajustamos con un set point de 25 grados, pero hubieron variaciones de más o menos 1 grado centígrados que nos estaban dando condiciones, pues sí, estables, pero no tan fijas a lo que nosotros esperábamos. En términos de mezclado, sí obtuvimos un set point de 50 revoluciones por minuto, ya que entre más subíamos las revoluciones, los lodos se iban como disgregando y no obtenían la estabilidad deseada. Es por ello que optamos por bajar las revoluciones para obtener la estabilidad y condiciones geométricas esperadas. El pH lo tratamos de neutralizar, pero debido a que las condiciones ácidas y toxicológicas del reactor no lo permitían, pues iban reaccionando con el oxígeno alimentado,
lo que nos producían una basicidad increíblemente, no subía a niveles excesivos, por lo que lo pudimos controlar de manera adecuada y esta osciló entre los 8 y 8.3 unidades. Sobre el análisis estadístico, nosotros usamos el análisis de correlación de Pearson que nos permite identificar las relaciones lineales y no lineales entre diferentes variables. Las variables que estudiamos fue el pH, la conductividad, la temperatura, el oxígeno disuelto y la densidad, y con este método pudimos obtener la correlación entre los ciclos aerobio, anaerobio y el mixto, que es la combinación de ambos. Esta es la ecuación que nosotros empleamos a través de un software del que les voy a hablar a continuación. Además, para la interpretación de coeficientes de correlación, nosotros usamos unos valores de correlación que se pueden apreciar que van del -1 al 1, siendo el -1 un perfectamente negativo y siendo el 1 el perfectamente positivo. Para el análisis de datos nosotros trabajamos con 3 ciclos, pero todos esos datos los metimos en el software de Minitab 21.2. El ciclo aerobio se consideró con 4 días, el ciclo anaerobios fueron 3 días y el ciclo mixto fue la suma de ambos, dándonos el total de 7 días. Ahora, para las variables, algunas tuvieron un comportamiento normalizado, pero las que no tuvieron este comportamiento se normalizaron antes para implementarse al software y así tener una correlación de Pearson adecuada que nos pudiera calcular el método más apropiado. Ahora les voy a hacer un resumen rápido de todo lo que se habló anteriormente. Primero tenemos el reactor del cual podemos modificar las condiciones físico-químicas. Este reactor nos va a dar resultados de pH, temperatura, densidad, oxígeno disuelto y conductividad. Estas 5 variables nosotros las vamos a trabajar en el software de Minitab a través del método de correlación de Pearson, donde vamos a obtener valores para los ciclos aerobios, los ciclos anaerobios y los ciclos mixtos. Esto nos va a dar como resultado modelos predictivos de todas estas propiedades y las correlaciones de estas variables. Como resultados, nosotros ponderamos los resultados de los 12 ciclos y así obtuvimos los valores de pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, mezclado y densidad. Y como se pueden apreciar, son valores bastante estandarizados que se mantuvieron cerca de los set points que fijamos en la parte de la metodología. Entonces esto indica que nuestro proceso fue bastante estable, pero vamos a analizarlo un poco con la correlación de Pearson. Además, para las variaciones de oxígeno disuelto podemos ver que tuvimos unos picos bastante abruptos, pero eso es normal porque al trabajar con ciclos mixtos se espera que en la parte aerobia vaya subiendo el comportamiento del oxígeno, mientras que en la parte anaerobia descienda, ya que se encuentra en el periodo de hambruna. Ahora, para la normalización de datos, nosotros usamos la transformación de Box-Cox, esto con una lambda de 0.5, donde pudimos normalizar variables que son la temperatura, la agitación y la conductividad. Ahora, les voy a explicar un poco de cómo fue esta transformación. Del lado izquierdo se encuentra la distribución no normal de la conductividad, que como pueden apreciar tiene un comportamiento básicamente vertical con una pendiente casi infinita. Esto la verdad es poco ideal y se aleja bastante de la línea de tendencia esperada. Es por ello que se tuvo que aplicar esta transformación para así obtener la imagen de la derecha donde la secuencia de puntos, si se dan cuenta, se mantiene cerca de la línea de tendencia, lo que nos da un comportamiento más normal y útil a la hora de interpretar los datos. Con esto pudimos obtener una transformación de datos que nos formó esta matriz triangular inversa, de la cual pudimos obtener una correlación positiva entre el pH y el oxígeno, que nos indica que hay una remoción positiva del nitrógeno y que las bacterias nitrificantes fueron inhibidas. Además, la temperatura, si se usa como variable dependiente y se relaciona con la conductividad y la agitación como variables independientes, nos da de mismo modo una correlación positiva de eliminación de contaminantes. Pero vamos a ver todo esto resumido en nuestros resultados a través de esta tabla. Del lado izquierdo tenemos la correlación de las que le hablé en la tabla de interpretación de resultados. Posteriormente tenemos el modelo matemático calculado por el software de Minitab, donde ya se relacionan las variables dependientes e independientes del reactor. Posteriormente tenemos la desviación estándar obtenida y al final les estoy indicando a qué ciclo hacemos referencia, siendo el primero ambos ciclos, después el ciclo aerobio y después, por último, el ciclo anaerobio. Y como se puede apreciar en algunos resultados, hay una relación moderadamente positiva en variables que trabajan con pH y oxígeno, ya que se sabe que pues estas dos variables se trabajan bastante bien juntas, mientras que otras moderadamente negativas
traen de por medio la conductividad, que no se relaciona bastante bien con la temperatura o con el oxígeno disuelto, dándonos variables poco útiles, pero esto nos da una referencia de qué valores tienen fuertes relaciones en el reactor. Como conclusiones, pudimos encontrar que el pH y la temperatura presentan una correlación moderadamente positiva en la remoción de contaminantes en aguas residuales, además de remover la carga orgánica, que ya sabemos que es el nitrógeno, el fósforo, carbono, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno. Nos importó saber la remoción de fenol. En este caso, obtuvimos una remoción eficiente, por lo que sabemos que estos dos factores influyeron positivamente. Además, estas relaciones podrían influir en los factores valores operativos del oxígeno disuelto, temperatura y aireación, o en las características del biogranulado, que se puede referir a tiempos de sedimentación, comunidad microbiana, densidad de masa, alta retención de biomasa y estructuras geométricas que al final nos van a dar el tamaño de partículas relacionado al tiempo de sedimentación y a la densidad de la masa que les mencioné. Además de que este estudio proporciona una base para encontrar las variables que podrían mejorar las propiedades aeróbicas o anaeróbicas durante el proceso de granulación.